Y bueno, ¿qué tal? Bienvenidos al Cine de Arte. En este episodio tengo el gustazo de platicar con un muy buen amigo, Guillermo Calderón Lara. Él es artista, animador y asistente de dirección para Huevo Cartoon. Memo, ¿cómo estás? Hola Román, muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Pues bien, ya ves, con todo esto de la pandemia, que yo ya no sé, tenemos todos estos mensajes cruzados, ya no sé si el pico de la pandemia por fin va a llegar o si ya estamos todos listos para salir, porque veo a mucha gente fuera, no sé si ahí donde vives se ve mucha gente que ya le vale todo, pero sí, está Sí, raro. pues un poco, ¿no? Y también, digo, en especial, eh, digo, viendo esta cuestión como de crear y hacer animación un poco a distancia y no en el estudio tal cual, pero pues tiene sus complicaciones. Pero sí, tienes razón, o sea, hay mucha gente allá afuera, esperemos que no repercuta como quizás en un segundo brote, pero pues esperemos que también ya el confinamiento se levante. Sí, estamos todos desesperados para regresar a un tipo de normalidad, pero de todos modos, quien nos escuche, por favor, estén seguros, obedezcan las reglas. Y pues bueno, ya eso es nada más el mensaje a la comunidad. Eh, para iniciar la charla, Memo, yo lo que le pregunto a todos y a todas las personas que tienen el gusto de platicar, les pregunto de dónde surge su afinidad o el gusto, el amor que tienen por el séptimo arte, por el cine. Yo sé que tú pues, también eres cinéfilo, pero en realidad tu especialidad es en la animación. Y por eso yo te quiero preguntar, ¿tú desde cuándo recuerdas que te enamoraste de la animación y qué fue algo que viste o algo que te sucedió que te motivó a dedicar tu carrera a la animación? Uy, pues ahora sí que me remonto a memorias infantiles, literal. O sea, sí recuerdo mucho estando viendo la televisión estos episodios del Gato Félix que pasaban en Canal 2 o no me acuerdo, supongo que era Televisa en ese momento, pero veía estas caricaturas todavía hasta las pasaban como en sepia, ¿no? O sea, porque no eran episodios que no tenían color tal cual, y pues era como de, pues estos personajes, o sea, ¿cómo existen? Viven en esta caja, o sea, y de ahí creo que pues me causó mucha admiración. Posterior a ello, mi papá y mis hermanos fue más como explicarme el cómo lo hacían, y, y entendí que eran una secuencia de dibujos, ¿no? O sea, eran como muchos dibujos repetidos a una determinada velocidad, que pues bueno, o sea, no lo comprendía tal cual, pero decías que son muchos dibujos, está increíble, y pues bueno, a mí desde niño me gustó mucho dibujar, entonces tuve esa facilidad, y pues de ahí creo que me marcó. Pero creo que lo que hizo realmente decidirme eh, fue cuando vi la película ¿Quién engañó a Roger Rabbit? O sea, recuerdo en ese momento estar en la secundaria eh, y aunque entendía cómo funcionaba ya la animación, porque sabía que eran dibujos que estaban hechos, pintados y demás, o sea, en el momento en que los vi actuar con personajes fue como de, a ver, espera, o sea, me dijeron que no existían, ¿no? O sea, ¿cómo es que conviven en este universo? Y creo que ahí fue como de, no, tengo que hacer esto, quiero dedicarme a esto, y eso propulsó aún más el deseo de ser animador. Y desde que te conozco yo, tú has tenido como una predilección para la animación tradicional, la animación en 2D. Es algo que a la fecha te sigue gustando. Y lo que me encanta es, por ejemplo, yo hice un programa hace poco sobre un anime y Ajá. me daba cuenta que, por ejemplo, a principios del siglo pasado, que creo que a mediados de 1914, 15, la animación pues era muy rudimentaria, al menos para los japoneses, y era dibujar casi sobre los fotogramas, sobre la cinta, y de ahí pasó a las celdas animadas que utilizaban como estas transparencias para Ajá. tener, y también algo que ayudó mucho era de que, pues una vez que entra la animación en televisión, es decir, la animación serializada, pues era una forma de hacer animación que tenía que ser económica y tenía que ser muy rápida, porque luego tenían que producir muchísimos capítulos. Entonces, ¿qué tiene la animación en 2D? Que evidentemente a la fecha todavía se hace, obviamente, con más limitado que antes, pero ¿qué es la animación en 2D que es tan especial a comparación de estos modelos en 3D o el hiperrealismo que vemos ya en las propuestas de Pixar? ¿Por qué te encanta el 2D?
Creo que es una cuestión más, siento que es una cuestión más artística. El hecho de que lo hayas dibujado y que sea como tu dibujo el que está cobrando vida, al menos le da este valor agregado, ¿no? O sea, no es una marioneta que estás manipulando que probablemente a lo mejor la diseñó si fuera un puppet en stop motion o si fuera el puppet en 3D, ¿no? O sea, a lo mejor la creó un modelador o alguien más le puso todas las articulaciones. Digo que no le resta este mérito, ¿no? De ser algo colaborativo, pero aquí creo que sí es algo, no sé, es una sensación muy particular el hecho de que veas tus dibujos, pues cobrar vida, ¿no? Actuar o contar la historia que se esté contando, ¿no? Entonces creo que para mí es ese pequeño valor agregado que le da el hecho de que tú lo hayas hecho, ¿no? Que tú lo hayas dibujado. Y también una cosa que me resulta interesante de las, por ejemplo, las películas, grandes clásicos animados de Disney, como Blancanieves o La Cenicienta, también utilizaban la técnica del rotoscopeo, que por ejemplo Blancanieves yo recuerdo que hasta hubo grabaciones en vivo de actores interpretando y ellos utilizan eso para dar unos movimientos más naturales a la animación. Entonces también la técnica del rotoscopeo se utiliza en la actualidad. Hay series donde pues literal estás como casi casi, no quiero decir que estás calcando a los actores, pero pues lo vemos y es otro estilo animado que creo que tú no Ujú. eres tan fan de ello, pero me resulta interesante porque hasta se usó en un principio para estas animaciones más tradicionales y también no sé si tú que también entrando en otro campo, en el ámbito de los videojuegos, tú recuerdas un videojuego que se llama Prince of Persia, Sí, que fue claro. para la PC. Y no sé si hay un video en YouTube para los que escuchan del making of de ese videojuego, que es sensacional porque lo hizo creo que un equipo muy pequeño, o sea, fue un juego totalmente independiente y él sí trazaba utilizando también rotoscopeo los movimientos del príncipe de Persia cuando saltaba, cuando se agarraba. Entonces es más interesante que también la animación se agarra mucho pues, del live action, por así decirlo, y para utilizar técnicas que simulen, o sea, simulen cosas que quizás dibujarlo a mano alzada, nada más de memoria o de una fotografía sería como muy complicado. Entonces, ¿tú qué piensas de la técnica del rotoscopeo? Pues en general creo que es una herramienta, o sea, de hecho, creo que soy partidario de decir que animación es una técnica, es una herramienta para contar historias. Entonces, si bien quieres contar algo a través del rotoscopio o quieres hacer algo como más casual o a lo mejor algo pues que se sienta o se vea diferente, es válido. Creo que al final el propósito o el hecho de que ocupes cierta técnica en particular, creo que tiene que ver o debería de ver un poco más con la narrativa, ¿no? O sea, ¿por qué voy a contar esta historia usando rotoscopio? ¿Por qué no sería a lo mejor stop motion o por qué no sería animación en arena, por ejemplo, ¿no? O que al final todo es este principio un poco basado en la fotografía, ¿no? O sea, una secuencia de imágenes. Pero es válido. Creo que no soy fan cuando literal se ocupa tal cual para calcar al actor y usarlo como una especie de botarga para vestir al personaje. O sea, porque al final hay casos en donde el rotoscopio queda muy bien y hay casos en donde es espantoso, como en la película de Anastasia, en donde vemos a los personajes que se sienten raros, se sienten muy reales. Como para la historia en donde los ves a lo mejor al perrito o ves al villano, a Rasputín, por ejemplo, que se mueve muy diferente porque pues está animado por un artista y los principales, en este caso Anya y Dimitri, que son los otros personajes, a lo mejor son un poco más toscos, ¿no? En sus movimientos, pero es por trazar tal cual como este realismo, ¿no? Que es como también una de las cosas que hablamos mucho en animación, ¿no? O sea, nunca te vayas por el realismo, no vete por lo creíble. O sea, al final estamos tratando de vender o de hacerle creer a la gente que estos personajes tienen vida.
Y el hecho de irte un poco por lo realista empieza a pasar esto como con técnicas más avanzadas en 3D, en donde películas como Beowulf o donde ya el realismo es tal que ya te causa conflictos si en realidad es algo humano o no, y entras en esta como en tratar de diferenciarlo, ¿no? Este, pero pues digo, al final es un recurso, creo que si el recurso sirve para propósitos narrativos hay que usarlo, y pues es válido. Y ahora que mencionas varias cosas interesantes, específicamente de Anastasia, esta película creo que se estrenó a mediados de los 90, me parece. Ujú. Y es una especie de técnica muy temprana del motion capture, ¿no? De lo que veríamos después con, por ejemplo, El Señor de los Anillos, con Gollum y todas estas películas como Tintín o King Kong, que literalmente están capturando el movimiento del actor y eso pasa a la computadora. Sin embargo, en Anastasia me parece que no es directamente una computadora, sino un artista que va a trazar sobre el performance, ¿no? La actuación de los actores. Y me parece que creo que los actores que hacen las voces actuaron la película. O Sí, sea, sí. O sea, uh-huh. digo, tuve oportunidad de conocer a Sandro Clouseau, un ex animador de Don Bluth y de Disney, y él, pues prácticamente nos contó esta anécdota en donde el director, Don Bluth, o sea, filmaba toda la película en live action. Entonces, digo, lo hacía como muy limitado en una bodega, si quieres ver, o sea, sin escenarios, pero actuaban todo, ¿no? O sea, y esto lo grababan y tal cual ya tenían definidos los encuadres y tenían como lo que él quería, pues literal como visualizar, y esto solo lo llevaban como al papel y pues era como retrasar como al actor en una hoja encima y ya dibujaban como al personaje, ¿no? Entonces hay partes que sí se notan muchísimo en el caso de Anastasia, pero pues sí, de alguna manera creo que dio una pauta a lo que después fue motion capture, o a la captura de movimiento, en donde no es como que esté en contra del motion capture, pero siempre cuando grabas actores, necesitas modificar esa grabación como para darle una sensación diferente al movimiento. Si no, se va a sentir otra vez como el movimiento demasiado realista para a lo mejor algo que va a ser más cartoony o más, no sé, de ciencia ficción, etcétera, ¿no? Entonces creo que, digo, si recuerdas, hubo ahí toda una polémica con Andy Serkins interpretando a Gollum, porque él decía que él era el personaje y que los animadores pues prácticamente no habían hecho nada, y los animadores salían un poco a defender como su chamba, ¿no? O sea, como, pues sí, o sea, ocupamos sus movimientos, pero refinamos muchas cosas, ¿no? Y creo que ese es el secreto como para que se vea bien, ¿no? O sea, no quedarte con la captura tal cual, sino sí darle un pase a mejorar ciertas cosas que humanamente pues la persona que está siendo grabada no puede ejecutarlo, ¿no? O sea, un salto o algo, pues al final vas a tener que meter algo de imaginación y seguir tus principios o tus reglas de los principios de la animación para que esto funcione, ¿no? Y regresando al tema de la narrativa, que en un inicio estabas hablando sobre cómo la técnica de alguna forma tiene que servir a la historia que estás contando y a los personajes. Por ejemplo, a la hora de, digo, toda película o toda serie, no, sin importar si es live action o animación, inicia con un guión. Entonces, a la hora de hacer un guión animado, ¿hay una diferencia entre hacer un guión de película o uno puede hacer una película animada de cualquier guión? O tenemos que manejar, por ejemplo, la idea de visualizar a través de storyboards lo que estamos escribiendo también, o eso viene después como cualquier película normal. Viene después, o sea, al final siempre te presentan una idea. Hay veces que puede ser un planteamiento antes de que desarrollen un guión. En el caso del estudio muy particular en Huevo Cartoon, pues bueno, el guionista literal nos provee el guión, pero ya hay una idea como preconcebida, ¿no? O sea, vamos a hacer una película, no sé, continuación, por ejemplo, de los personajes de Huevo, y entonces, pero pues ahora se va a desarrollar, perdón, en tal o en cual lugar, ¿no? Eh, Creo que el secreto está en si lo puedes contar en live action, no lo hagas en animación, ¿no? O Mm. sea, creo que para mí sería esa distinción. O sea, si esta historia que voy a contar la puedo contar con actores y en un set,
es más barato, es más rápido y creo que a lo mejor podría aprovechar la interpretación tal cual, un buen manejo de cámaras y lo haría de esa forma, ¿no? Si de plano veo que no hay una respuesta a eso, entonces sí es una opción hacerlo en animación, ¿no? O a lo mejor como en una mm, técnica mixta, ¿no? Podría ser. Pero creo que sí responde mucho a lo que se quiera contar. Claro. Y justamente hablando de series que tú eres muy fan, porque yo recuerdo que me lo has contado que tú eres muy fan de los Looney Tunes. No sé si Ah, ya pudiste ver la nueva serie en HBO Max que estrenaron de los Looney Tunes. ¿Has tenido oportunidad? sí, sí he podido ver algunos episodios. La verdad es que estoy muy contento porque siento que están volviendo un poco a esta parte clásica como de los finales de los 30, inicios de los 40, muy en el estilo de Bob Campbell, inicios de Chuck Jones, o sea, de los principales directores de los cortitos de Looney Tunes. Y me gustan bastante, o sea, sí se siente diferente algunas cosas de animación en cuanto a la hechura tal cual, pero creo que están tratando de rescatar este humor, ¿no? Y eso la verdad es que lo aplaudo bastante. Siento que Warner también ha sido muy malo con la licencia de los personajes, o sea, como que no han sabido explotarlos y pues digo, en algún punto sí era un contrapeso a Disney, ¿no? O sea, Warner siempre se burló de Disney y ocupaba a estos personajes para hacerlo, ¿no? Y siempre fui fan del humor tan brusco, tan directo, ya sabes, sarcástico de los Looney Tunes y pues qué bueno que están de vuelta, ¿no? Y hubo una controversia que seguramente viste en Twitter con referencia a la violencia y que cómo cambiaron el uso de armas de fuego para la nueva serie, pues me imagino que por todo esto que sucede en los Estados Unidos tan común. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Tú crees que sí está bien cambiar esta sensibilidad porque son tiempos distintos, porque hay que hacer como un revisionismo? ¿O también parte del encanto de esas series de los Looney Tunes de esa época era también que realmente se puede decir que era políticamente incorrecta y es parte de su encanto que no deberían cambiar la esencia o por los tiempos invariablemente tienen que cambiarlo? Pues mira, sí es un debate, o sea, honestamente yo prefiero este humor y digo, o sea, creo que podemos reconocer que estamos viendo una caricatura en donde son personajes animados, o sea, personajes que no existen en un universo en donde las leyes de la física y las reglas que tienen, pues puede pasar cualquier cosa, ¿no? En ese sentido, pues no, lo entiendes, lo comprendes y es más como hacia este humor físico pues sí, bruto, o sea, o brutal, o sea, porque son escopetazos, es cañones, le cae un yunque, piano, etcétera, pero creo que eso es parte de, como de la esencia eh, que me gusta de este periodo, pues un poco clásico, ¿no? Que viene también con Tommy Jerry, los Looney Tunes, este, y otros que retomaron mucho esta sensación de pues que todo se vale, ¿no? Eh, digo, no sé, o sea, creo que si fuese uno de los creadores, preferirías hacer una pequeña advertencia antes del corto a realmente a cambiar la esencia. Porque si no, entonces propone otra cosa, ¿no? O sea, y no lo digo como de que no haya un aprendizaje o a lo mejor, por ejemplo, estos tintes también que tenían muy racistas en el caso, a lo mejor ahí sí te digo, bueno, está bien, eso ya no es como adecuado a estos tiempos o a este momento, era erróneo y, pues bueno, se puede hacer como esta corrección. Pero pues también, o sea, digo, si es en todo caso un poco perder esta esencia, no sé qué tan bueno sea renovar una serie, ¿no? Entonces, mejor inventar un nuevo contenido, ¿no? Un poco más apto para la nueva época. Y hablando justamente de la cuestión racial, obviamente con todas las manifestaciones alrededor del mundo por la cuestión racial en Estados Unidos, pues también se habla de la animación racista de los 40 que hubo, por ejemplo, hay un título animado que creo que nunca va a ver la luz del día, que se llama Canción del Sur, que no se ha escuchado de Disney, que es... Sí, la enterró, o sea, literal, nadie sabe de esa,
Y yo creo que nunca sabremos porque ni siquiera en Disney Plus, donde se supone que va a estar toda la animación, esta está vetada. Yo creo que está en una bóveda y ahí va a quedar. Y lo curioso de esa película es que obviamente no sé si se puede conseguir hasta a nivel pirata, pero a mí me parece interesante que hubo un periodo también donde Disney hizo películas híbridas de animación y live action. Tú Ujú. mencionabas, por ejemplo, como Pete's Dragon o también Roger Rabbit, es este híbrido. Eh, yo estaba viendo un día un making of de esa película y yo creo que es de las producciones que más arduas o difíciles de hacer porque cualquier cosa que en cámara estuviera como fuera de lo que el animador puede, por ejemplo, me acuerdo que en Roger Rabbit el personaje de Bob Hoskins agarra a Roger Rabbit del cuello, pero dicen que si tuviera abierto los dedos tendrían que pintar literal sobre los dedos. Entonces imagínate trabajar en una película que es un híbrido animado, también, por ejemplo, pues Space Jam, ahorita vamos a tener una secuela, reboot, no sé cómo se llame, pero lo vuelve mucho más difícil el proceso de animación cuando tienes estos elementos live action. Sí, es súper complicado, en especial porque pues tienes la filmación del actor y el actor pues tal cual, o sea, pues grabaste, supongamos, a 24 cuadros por segundo, entonces muchas veces en animación para tratar de economizar haces menos cuadros por segundo, o sea, entonces un dibujo a lo mejor lo puedes exponer, que es el término que se ocupa, lo puedes exponer 2 o 3 cuadros y entonces quizá por segundo tienes 12 dibujos o a lo mejor tienes 8 o tienes menos. Digo, no podrías tener menos quizás de 8 porque ya se empieza a notar que entonces el movimiento ya no es tan sutil o tan fluido, en especial con movimientos pues que son lentos o que son suaves, ¿no? Si tuvieras como acción en animación tal cual y son movimientos rápidos o frenéticos, pues ahí sí te tienes que ir a unos, ¿no? Y irte a unos, pues es hacer un dibujo cada cuadro. Pero literal, aquí no podrías tener, o sea, de las cosas que más admiro de Roger Rabbit es una película que se estrenó en el 88, tuvo 3 años empezó la producción 3 años antes, me parece, 2 años antes, y pues bueno, no había uso de computadoras, ¿no? Entonces, Robert Zemeckis, o sea, todo lo que se filmó, literal, tuvieron que imprimir todas las hojas y pues el director no se limitó en movimientos de cámara, ¿no? O sea, la cámara sigue, la cámara existe en este universo, ¿no? Entonces era trabajo del animador, pues colocar al personaje y que si la cámara se movía, pues él tenía que sacar o hacer entrar al personaje en ese espacio y pues eso te implica que estás haciendo un dibujo cada cuadro. Entonces sí es muchísimo trabajo. eh, Hacer una película en donde coexistan pues algo live action y algo animado, ¿no? Es súper complicado. Y en eso, hablando de coexistir, creo que es el único caso donde coexisten las licencias de Disney y Y Warner. Warner. Que creo, yo no sé cómo lo lograron. ¿Tú sabes algo de cómo lograron esta especie de fusión o de vinculación? Que no sé si, yo me imagino que por derecho es como si DC y Marvel hicieran una unión de superhéroes, pero que en los cómics sí sucede, pero en el cine es rarísimo. Entonces, pues sí es muy curioso verlo en pantalla, ¿no? Sí, pues digo, está la anécdota y creo que hay un detrás de cámara en donde lo explican un poquito más, en donde, pues básicamente lo interesante de la novela, o sea, está basado en una novela, es que existe este universo en donde las personalidades o las celebridades son dibujos animados, ¿no? Entonces, eh, pues el trato con el que llegaron tanto Disney como Warner es que sus personajes deberían de tener como al menos el mismo número de tiempo en pantalla. Entonces, por ejemplo, en el duelo en donde se enfrentan Donald y Daffy, el Pato Lucas, pues ambos tienen como el mismo tiempo en pantalla, ¿no? Y lo mismo Mm. pasa cuando Bugs Bunny y Mickey, que es cuando los ves por primera vez juntos, o sea, eso es lo que también me parece asombroso. O sea, los ves juntos en un gag en donde Bob Hoskins está literal como cayendo al vacío de un edificio enorme y pues literal, o sea, tanto Mickey Mouse como Bugs Bunny están ahí y hacen un gag y van presentando como cada personaje. Entonces,
Creo que sí, qué padre que Warner aceptó, porque pues al final sí es un proyecto que va un poco más hacia Disney. Lamento mucho que los personajes de Hanna-Barbera que Hanna-Barbera no haya aceptado, porque sé que le ofrecieron el deal también de aparecer ahí, y hubiera estado increíble ver, no sé, a los Picapiedras o Supersónicos también ahí a cuadro, ¿no? Pero pues bueno, creo que lo que lograron no se ha repetido, no creo que vuelva a pasar, o sea, es como una vez en la vida. Y pues bueno, ahí está, ¿no? Y a la fecha creo que para mí es una de las películas que ha envejecido, pero creo que ha envejecido bien, en el sentido de que es de las mejor logradas, ¿no? O sea, he notado más errores en cuestión de ver cómo se ve esta fusión de live action y animación, incluso con Space Jam o incluso con otras, porque no hay tanta manipulación física, ¿no? Ya se siente a veces como más emplastado o un poco más digital, pero sin duda para mí va a ser como uno de mis películas favoritas y pues bueno, lo que al final fue como el empujón para, tienes que hacer esto, ¿no? Claro, y yo recuerdo que unos años después de Roger Rabbit salió otra película muy similar que se llamaba Cool Cool World, World. que era muy mala, según yo, esa película no sé si la puedes ver ahorita, pero según yo no ha envejecido nada bien. Pero sí, obviamente la influencia de Roger Rabbit, y es muy curioso hablar del cine de Robert Zemeckis, porque pues Robert Zemeckis es un realizador que se mete mucho en los efectos especiales en el cine, como lo ha demostrado en Forrest Gump, en Volver al Futuro, desde muy sutiles como en Forrest Gump hasta pues las películas que yo aborrezco en general, que son estos motion capture de Beowulf, El Expreso Polar, la de Navidad, creo, la de Scrooge. Sí. Que, Que ahí vuelvo un poco al punto, por ejemplo, con Beowulf, o sea, vemos al personaje de Angelina Jolie, o sea, pues sí, es Angelina Jolie más joven, ¿no? Y tienes a Anthony Hopkins, es porque no los grabaron, o sea, ¿qué caso tiene hacerlo en animación? O sea, no estás, es como un poco para lucirte de que se puede lograr eso, pero a la vez se ve raro, entonces no lo es, compras totalmente, ¿no? es el efecto de Uncanny Valley, que justamente Exacto. esas películas y lo de los ojos muertos, ¿no? Que obviamente no hay emoción ni expresividad. Y lo más triste es que, por ejemplo, Beowulf, fuera de esta técnica que es muy distractora, la historia a mí se me hace buena. A mí se me hace una película que si lo hubieras hecho ya sea en live action o con un estilo animado en 2D que no llamara tanto la atención a sí misma, sería una película bastante disfrutable porque pues, se basa en una leyenda, ¿no? Es muy épica. Y bueno, el Expreso Polar, esa sí no la puedo defender, se me hace horripilante. Es espantosa, sí. Es espantosa y a mí me dan miedo todos los monos. O sea, yo los veo en mis pesadillas, todos los niños. Y el hecho de que Tom Hanks Tom Hanks. interprete a todos es como súper creepy, ¿no? Hasta la niña negra es Tom Hanks. Digo, ¿qué? No, es muy extraño. Pero bueno, también ahora entrando de lleno a lo que es la animación mexicana, Memo, yo quiero preguntarte, yo de chico yo recuerdo que casi todo lo que consumimos era animación extranjera, hasta lo que vemos en televisión, Ujú. desde las series japonesas, ¿no? Los clásicos de Dragon Ball o todos los animes, pero en México, al menos yo cuando era chico, no podía yo hablar de películas o series animadas producidas en México exclusivamente o historias mexicanas. Ujú. Eh, Cuéntanos un poquito de cómo es que, por ejemplo, inicia Huevo Cartoon en el caso del estudio donde tú estás trabajando y cuándo empezamos a ver que agarra tracción esta industria de animación en México. Híjole, fíjate que es interesante, o sea, digo, hablar como de animación mexicana es interesante porque recuerdo, siempre cito a un historiador, Ibargüengoitia, creo que se llama, publicó un libro de Conaculta y, pues literal se dedicó como a investigar acerca de animación y hay animación desde los años 30, ¿no? O sea, mexicana, ¿no? Que competía literal con la calidad de Mickey Mouse y era las aventuras de Paco Perico o Pepe Perico, no me acuerdo el personaje tal cual, pero desde ahí se empezaban como a vislumbrar hay algunos esfuerzos de contar historias animadas, ¿no? Eh, Digo, muy particularmente, nuestro primer largometraje son Los Tres Reyes Magos de Fernando Ruiz. Estamos hablando de 1976.
que se estrenó esta película con un guión de Rosario Castellanos, y pues que nos cuenta pues la historia literal de los tres Reyes Magos y pues es esta odisea de que van a conocer al niño Dios y llega, es una película pues sí, con estos tintes un poco más pues religiosos contando esta aventura, ¿no? Eh, Siempre me gusta ponerla de referencia porque es nuestro primer largometraje animado. Y estamos hablando que si hago como una retrospectiva digo, es malo compararnos, pero si me comparo o comparamos al país con Estados Unidos y Disney, o sea, estamos hablando que en 1936 se estrena Blancanieves, que es el primer largometraje, y nosotros hasta el 77 tenemos nuestro primer largometraje, ¿no? Entonces, sí hay un trayecto ahí en donde no se pueden concretar como el espacio, los momentos, el talento, eh, y pues creo que es algo que de alguna manera se sigue también como arrastrando al presente, ¿no? Hablando puntualmente de Huevo Cartoon, creo que es de los pocos estudios, digo, no es por trabajar ahí, pero que sí ha estado como tratando de hacer más proyectos, más animación, muy en su tono, en su comedia, en sus propuestas también de contenido. Y pues ellos nacen en internet, básicamente, o sea, y es sorprendente la historia de los hermanos Riva Palacio porque pues igual ellos empiezan en una cochera, o sea, animando estos cortitos que se pasaban, que se hacían en Flash, o sea, animación, imagínate, en Flash para web, pero con este sentido del humor tan pícaro, tan característico, que se vuelven tan populares. Y digo, quizás a ti te tocó, pero que te llegaban por correo las animaciones de Huevo Cartoon, ¿no? De los huevos Ujú. poetas, ¿no? Y pues ahí hay una oportunidad de generar más contenido y pues la verdad es que se animan, logran afianzar un proyecto grande que fue la primera película y pues de ahí viene este boom en el estudio, ¿no? De concretar la primera película de Huevo Cartoon, que una parte, o sea, se origina todo el contenido aquí en México, se crea una parte, pero pues la elaboración tal cual se hace en Argentina, ¿no? Eso pasa al menos con las primeras dos películas que la hechura tal cual se hace en Argentina. Y pues es interesante, o sea, porque hay veces que pensamos que, por ejemplo, Cantinflas Show o Katy la Oruga, que muchos los tienen también como en el colectivo de animación mexicana, pues muchos también no saben que se animaron en España, por ejemplo, ¿no? O sea, y aquí viene esta parte en donde, entonces, ¿qué es como, qué se ha hecho en México, ¿no? ¿Qué hubo de contenido mexicano antes? Y pues sí está todo lo que hace Fernando Ruiz, lo que hace Carlos Carrera, por ejemplo, con el cortometraje del héroe, que después se vuelve un precedente también y que gana la Palma de Oro en Cannes. Y pues digo, es interesante ver que sí hay esfuerzos, pero todavía no había una industria tal cual, ¿no? Hasta los 2000 es que Anime Studios, Huevo Cartoon, Animex, empiezan como a generar más contenido y empieza a haber un pequeño boom en el país de animación, ¿no? Sí, y digo, es curioso ahora que mencionas la historia de Huevo Cartoon y cómo inician haciendo estas animaciones en Flash, que yo recuerdo que, pues sí, eran muy limitadas con sus presupuestos y todo, pero cómo pasamos de eso a esta película nueva que van a estrenar próximamente en cines, que se llama Un Rescate de Huevitos, es la cuarta película Así de, es la cuarta película. la cuarta película de huevos, obviamente con una técnica muchísimo mejor que los animación en Flash. Entonces, quiero hablar yo un poquito sobre la producción en sí. Para empezar, es cuánto tiempo se tarda uno desde que tiene un guión ya en locked, o sea, digamos ya Ok. listo para ser animado, y cuánto llega al producto final, es decir, cuánto tarda en llegar a una sala ya la película final, y con cuántas personas ustedes, tú, por ejemplo, directamente, cuántas personas trabajas, cuántos hay en el equipo de Huevo Cartoon para hacer una película y el tiempo que se tarda en hacerla. Pues mira,
un rescate de huevitos, antes se llamaba Huevitos en Fuga, ese era como el nombre que se estaba usando en ese momento, que era como temporal. Huevitos en Fuga, un rescate de huevitos, empieza prácticamente nosotros, yo ya tengo un rato en el estudio, ya voy a cumplir 7 años, 8 años quizás, trabajando en el estudio. eh, y a finales de 2016 es cuando sabemos que va a empezar el desarrollo. Entonces ya se tenía el guión y literal se comienza el proyecto en 2016, en el último trimestre de 2016, y literal nos llevó un poco más de 3 años concluir la película tal cual. Este, Empezamos un pequeño grupo. Digo, aquí mi función, yo venía de ser animador lead en Marcianos contra Mexicanos, una película que también se produjo en el estudio. Era 2D o fue 2D. Y entonces me paso al siguiente proyecto, solo aquí que ya soy asistente de dirección, o bueno, estoy en la parte de asistencia de dirección, que más o menos es como ser un poco la mano derecha del director. Eh, y pues también supervisar animación, ¿no? Esos fueron como mis dos roles en un rescate de huevitos. Y pues de entrada es el tiempo, ¿no? O sea, el mantener el entusiasmo por 3 años por hacer este proyecto y que, digo, a la fecha estamos viendo precisamente por estos tiempos de pandemia cuándo va a ser el estreno. Originalmente se pensaba que iba a ser en agosto de este año, pero es muy probable que quizás sea en octubre, o bueno, ya dependería mucho de la distribuidora y de las condiciones también pues de la situación un poco como de salud del país. Pero pues sí, imagínate, o sea, ya van para 4 años de estar como en un rescate de huevitos, ¿no? Entonces, pues es lo que te comentaba hace rato, ¿no? O sea, es tanto tiempo, es tan lento, es un rompecabezas que literal vas como pieza por pieza. De repente se llega a un punto en donde has visto la película tantas veces en diferentes procesos, o sea, desde el guión, desde ir aterrizando el mood board, desde ir aterrizando eh, toda la parte del storyboard, ver la película en storyboard y después pasa el proceso de layout, que ya es un 3D un poco pues para poner cámaras y como para ver movimientos de cámara y después la ves en layout y después empiezas a verla en animación y en animación pues en diferentes fases, ¿no? Desde el blocking, a lo mejor un poco la animación ya más refinada, después ya en polish y después empiezas a verla otra vez con efectos y es decir, va sumando y va sumando más todo el trabajo que implica una película con todo el trabajo que hacen los artistas. Pero sí estamos hablando aproximadamente de un equipo alrededor como de 110, 120 personas en la elaboración de todo el proceso, ¿no? Digo, en el estudio tal cual, pues sí hemos llegado a estar como juntos durante todos los procesos, aproximadamente unos 80, 85 artistas conviviendo al mismo tiempo, ¿no? Entonces sí es interesante el hecho de hacer una película, pues porque aquí empiezas un poco al revés, ¿no? O sea, no tienes un proceso de edición al final, sino que ya empiezas editando la película y decidiendo cómo van a ser tus encuadres, cómo van a ser tus tomas, tus movimientos de cámara, previo a animar, ¿no? Incluso también toda la parte de las voces. Aquí hay una actuación tal cual, hay una aplicación de voz. No le decimos doblaje porque pues, literal no la hacemos en otro idioma y después la doblan, ¿no? Sino que literal los actores pues aquí se dan un poco cuerda a proponer, a enriquecer pues la interpretación, porque creo que es una parte importante pues de que funcionen los gags, funcione la trama, y pues ya después el animador va a tomar esta riqueza de la voz y pues le va a dar todavía otro plus, ¿no? Y pues bueno, sí es un proceso muy largo, es mucha paciencia. Digo, aproximadamente, digo, como un dato, al menos en la parte de animación, cada animador producía al día
entre 2 segundos y medio por personaje. Entonces, digamos, nos encargábamos de dividir las secuencias. Un ejemplo muy sencillo es, supongamos que tengo una escena de 5 segundos, pero estos 5 segundos yo tengo 4 personajes a cuadro, ¿no? Entonces, son 4 personajes por 5 segundos. Mi escena en total, en realidad, dura 20 segundos, ¿no? Porque tengo 4 personajes a cargo. Entonces, un animador producía 2.5 al día, ¿no? O sea, esa era como nuestra cuota. Eh, y pues bueno, es como ir viendo poco a poco cómo se va armando este rompecabezas y después ir tomando decisiones y pues ir como a lo mejor adaptando, ajustando varias cosas. Pero pues sí, es muy diferente de la época de Flash a ya manejar y a usar 3D. Eh, que hacer 3D en el país es súper caro, o sea, eh, sé que estas películas tuvieron un presupuesto aproximado de 80 millones de pesos cada una, o sea, porque hicimos 2, 4 y 5. Ahorita estamos terminando la película 5 y estamos arrancando también proyecto de una nueva IP. Ahí sí no te puedo contar mucho por cuestiones de confidencialidad, pero hay una nueva IP y pues estamos arrancando literal con storyboard y con arte, ¿no? Pero pues sí es una suma de esfuerzos pues titánica, ¿no? O sea, ir construyendo un gran engranaje así como pieza por pieza y poquito a poco y hay veces que puede ser muy meticuloso o literal en algún punto sí te da un poco de ansiedad que sean tantas cosas, ¿no? Sí, y justo yo me imagino que debe de haber cierto grado de tedio el ver una escena 1000 veces, revisar y revisar. Y justo lo que te quería preguntar era, por lo caro que es el proceso, ¿no hay alguna manera de improvisar? Digamos que, por ejemplo, si una escena necesitas otra escena, podemos cambiarle al guión y crear ahora storyboards de una nueva escena que improvisamos a la mitad del proceso, o todo tiene que estar definido con mucha antelación. Pues es que el problema está en que tu margen aquí no podemos decir que sea una cuestión de improvisar, o sea, porque al final ya debes de tener como todo muy aterrizado y concretado, o sea, ya sabes, por ejemplo, cuál es el chiste, ¿no? El gag, ¿no? Y entonces tu trabajo es que funcione el gag, ¿no? O sea, si lo que quieres hacer reír es en ese momento o quieres que las personas o el público se ponga triste, pues debes de llegar o lograr ese momento, ¿no? Entonces, diría que es muy difícil improvisar. Sin embargo, creo que la película se va enriqueciendo por la participación de los artistas. O sea, puedes tener una visión preconcebida, pero al final, pues, varias mentes piensan mejor que una, ¿no? Entonces, a alguien se le va a ocurrir algo en el proceso quizás en donde estamos haciendo actuar a los personajes y eso va a enriquecer un poco más la idea, ¿no? Hay un margen mínimo de maniobra en el sentido como de hacer cambios o proponer algo diferente, o sea, literal, no se podría proponer, no te diría que otro plot, como de que no, ya no quiero hacer esto, mejor vamos a hacer otra cosa, eso sí sería como, siento un poco impensable, pero creo que sí tienes como un margen de maniobra de, ¿sabes qué? Esta secuencia a lo mejor no está funcionando, eh, podemos o reducirla o extenderla, ¿no? O sea, hay que contarlo de una mejor manera. Y ahí sí podrías regresar incluso a Word, ¿no? O agregar como algo más o crear un personaje nuevo solo para a lo mejor algo que se deba de hacer. Entonces creo que sí depende mucho del cómo se esté contando. Por eso te digo, es una suma de esfuerzos titánica. Creo que quienes nos dedicamos a hacer esto entendemos mejor los procesos como de aterrizar las cosas cuanto antes y entre mejor concebida esté la idea y digo, porque al final la vas a estar viendo muchas veces, pero pues el reto es que eso funcione, ¿no? O que sea, que cuando la veas ya armada y final, pues te rías, ¿no? O sea, es como que sí, funciona, ¿no? Entonces, pues no te cansas un poco como de estar checando el material y que todo vaya como en pro de la historia.
Yo recordé ahora que estábamos platicando de esto, de la historia detrás de la película de las locuras del emperador de Disney y cómo empezó siendo un proyecto que acabó completamente diferente lo que vemos en pantalla, siendo que a mitad de la producción decidieron desechar, creo que todo, hasta el guión. Creo que empezó siendo un musical muy clásico en la vena de las películas clásicas de Disney como Hércules o La Bella y la Bestia Sí. y terminó convirtiéndose en una comedia que creo que ha sido de las pocas comedias puras de Disney, aunque todas sus películas tienen elementos de humor, pero pues Las locuras del emperador es muy cómica en ese sentido. ¿Tuviste una película que fue como un detrás de cámaras de la realización de esta, que es un documental que Disney nunca quiso que se sacara, pero que la encuentras por ahí? Eh, Me parece muy interesante porque yo lo que pienso es, evidentemente es muy caro tener una producción animada, pero Disney, y esto sucede mucho en producciones de Disney, hasta recientemente como lo que pasó con la película de Brave de Pixar, donde finalmente trajeron a otro director para que ayudara con la historia que al parecer no estaba funcionando del todo como lo quería el estudio, pero me imagino que debe ser una pesadilla que tú como director de una película ya tengas ensamblado todo y te digan, híjole, como que ya no nos gustó esto, cámbiale esto y esto, ¿no? Y en una producción tan costosa, también lo que es importante decir, toda animación tiene un deadline. Ustedes, este tren no se va a parar por nada. Ustedes tienen ese deadline, tienen que cumplirlo y todos en el equipo, quien, pues lo tienen que lograr. Y lo mismo en Disney, que estamos hablando ya de presupuestos multimillonarios, pero de todos modos, no puedo yo imaginarme un equipo de animadores donde te digan todo lo que ya hiciste, pues no, deséchenlo y vamos a cambiar partes vitales de la historia y hacer otra película. Creo que en el caso de Disney, pues bueno, tienen el dinero del mundo para hacer eso las veces que quieran, ¿no? O sea, estamos hablando de que, pues sí, probablemente para ellos sea más redituable desechar el trabajo de, por ejemplo, 2 años, 3 años de varios artistas y que ya no va a ver como la luz del día o de cancelar un proyecto porque a lo mejor es más riesgoso hacerlo, este, que pues replantear toda una historia, ¿no? Creo que en México no podemos darnos ese lujo porque literal, o sea, si de por sí hacer una película, incluso live action es costoso, ahora una película animada pues es aún más, ¿no? No te voy a decir que no sucedan errores, por ejemplo, ¿no? O sea, de que tengas que a lo mejor reaccionar ante algo. Creo que en parte sí siento que en México somos un poco más, pues no ingeniosos, pero sí se nos prende un poco más el foco en el sentido como de que, pues es que, digo, si ya está la idea, ya no podemos como replantear esto, pero podemos proponer alguna alternativa, pero pues la idea es siempre como de terminarlo o tratar de terminarlo y que esto pues al final la gente lo vea, ¿no? El público lo vea. Este, pero sí, he tenido experiencias, por ejemplo, en otro largometraje en donde participé, la increíble historia del niño de piedra. Ahí, por ejemplo, me contratan eso fue antes de Huevo Cartoon, me contratan por un un pequeño corto de tiempo, o sea, fue un contrato pequeño, pero me dicen, pues bueno, aquí está el guión, léelo y aquí está la película. Después la ves, ¿no? Y yo así como de, ¿what? O sea, ¿qué tengo que hacer aquí, no? O sea, ¿a qué vengo si ya tienen la película hecha, no? Entonces ya veo la película, leo el guión y ya después me dice la supervisora de animación en ese proyecto, me dice, pues mira, al director no le gustaron el diseño de los personajes principales, entonces hay que cambiarlos en todas las escenas en donde salen los personajes principales, ¿no? Pero la restricción está en que no podemos cambiar si hay otro personaje al fondo o otros personajes, pues esos ya se quedan, pero solo es como cambiar a los personajes principales, ¿no? Y yo así como de, ¿what? O sea, y era como rehacer todos los shots, imagínate en esta película para cambiar el diseño, ¿no? Pero pues ahí digo, a lo mejor el estudio tuvo la oportunidad de hacer este cambio y esta corrección. Obviamente sí tiene un costo porque pues te vas a extender más en tu tiempo de producción, te va a costar más probablemente este error, pero
eh, casi debes de ser muy certero, ¿no? O sea, si ya tienes un diseño de personaje y en el caso de 3D, supongamos, o sea, que ya modelaste al personaje, ya le pusiste texturas, ya lo viste, ya le pusieron las articulaciones, ya está animado. Y entonces dices, ¿sabes qué? Ese personaje no me gusta. Imagínate regresar todo ese trabajo, es muy costoso, ¿no? Hay veces que dices, pues ni modo, o sea, se va, o incluso también conocer un poco las limitaciones de lo que se puede hacer, ¿no? O sea, obviamente no estamos a la par de estudios grandes, no tenemos como, se hace creo que un gran esfuerzo en tratar de hacer una animación que sea competitiva visualmente, porque pues al final un mal producto pues no va a vender, o sea, al final el encanto entra por los ojos, dirían. Y pues si no tiene este appeal, no es atractivo, pues no, la gente no va a ir a verla al cine, ¿no? Entonces se trata de lograr eso. Obviamente no tenemos esos recursos, no tenemos, y hablo de recursos aparte de dinero, pues de la tecnología, ¿no? Más allá de usar el software que probablemente se usen en ambos estudios, pero sí de los desarrollos que tienen por estudio, ¿no? O sea, en Moana, pues crearon literal el sistema para que el agua se vea de esa manera, ¿no? Y pues digo, son cosas que van sumando al proyecto, pero pues no puedes comparar el presupuesto de Moana con un presupuesto de alguna película de animación mexicana, ¿no? O sea, es súper dispar. Eh, Sin embargo, creo que eh, pues sí tratamos de ser lo más ingeniosos en el sentido de cómo proponer algo que sea competitivo, que se vea bien, y que pues funcione, ¿no? Para nuestras propias limitaciones también como industria. Y también que te quería preguntar, por ejemplo, en el caso de Rescate de Huevitos, creo que ya llevan 2 películas que empiezan a ser en 3D, ¿no? Porque las primeras son en 2D. Sí, sí, Ajá, perdón, no, digo. la película uno y 2 sí son 2D, la película 3 que es em, Un gallo con muchos huevos, esa ya fue la primera que se hizo en 3D. Algo que le aplaudo mucho al estudio es que pues se hizo en México, se montó el estudio en Guadalajara en ese momento, y la desarrollaron totalmente en Guadalajara, ¿no? Ahora estamos aquí en Querétaro. Y pues digo, nos trasladamos de Ciudad de México porque estábamos allá, se puso el estudio aquí en Querétaro y pues aquí se ha traído al talento, ¿no? Y pues literal, o sea, sí son películas que hemos hecho como de inicio a fin, que puedo tener esta satisfacción de que sí es talento mexicano y pues digo, sí tenemos también artistas extranjeros que están sumando, pero pues es padre ver que tenemos esta capacidad y podemos resolver una película como de esta, pues también dimensión en el país, ¿no? O sea, sí es lograble. Y bueno, el 3D, pues digo, tú debes saber mejor que yo la historia me parece que es en los 80s, ¿no? Donde se empiezan a hacer las primeras animaciones en computadora con modelaje 3D. Recuerdo que Pixar originalmente era de Steve Jobs. Sí. Él fundó esto y obviamente fue Toy Story, creo que el primer largometraje en 3D. Y yo te quiero preguntar, por ejemplo, a ti que te gusta mucho el 2D y hacer dibujos, ahora sí que en papel, que en una producción en 3D, ¿qué tanto se utiliza todavía el 2D antes de llegar a la animación 3D? Pues bastante, o sea, todos los conceptos, todo el desarrollo de arte, incluso algunas pruebas de animación que tuve que hacer en 2D, como para definir cierto, o sea, cómo se va a mover el personaje, cómo, por ejemplo, cómo vocalizar, cómo tener ciertas expresiones, pues es dibujo. Es más sencillo, es más barato, es más práctico. Digo, puedes estar dibujando el tiempo que quieras, pero llegas a la expresión eh, que quieres lograr a lo mejor. Por ejemplo, con mis animadores, o sea, todas mis revisiones eran en 2D, o sea, era como de, a ver qué hiciste, ¿no? Y ya me ponía a dibujar sobre sus animaciones y yo aquí, no, mira, aquí esto, haz esto, y mis correcciones eran en 2D, ¿no? Sobre su 3D. Para mí sigue siendo vigente, o sea, depende mucho de cómo se utilice. No creo que el 2D literal, ya sabes, ¿no? O sea, toda esta batalla como del 2D ya tuvo como su momento. Al final no, o sea, creo que tiene su nicho, tiene
tiene tiene su encanto, tiene su appeal, que es muy diferente al 3D, pero pues sigue vigente, ¿no? O sea, lo ocupamos para muchas cosas en el estudio, más allá como del desarrollo de los personajes, de arte, de conceptos, de storyboard, de plantear, te digo, pruebas en 2D de animación antes de que se anime a los personajes en 3D. Nos ayuda como un poco a preproducir eh, y a dar estas pautas, ¿no? Como de el personaje debe de caminar de esta manera, debe de moverse así, debe de verse de esta forma y pues vas dando lineamientos para el resto del equipo. Claro. Y bueno, hay un aspecto que creo que no hemos hablado, que muchos creen que la animación es para niños, que la animación son solo contenidos familiares y obviamente no, hay un mundo de animación para adultos. Yo recuerdo, digo, no sé si tú eras fan de algo que llamaban en MTV Liquid Television, que era Eon Flux, era The Head, era The Max, eran estos shows, eran más bien, eran como episodios muy cortos, que ni siquiera creo que eran media hora, eran como 15 minutos, y eran sumamente estilizados, sexualizados. A mí el estilo de Ion Flux me parece fabuloso, me encanta, no recuerdo quién es el creador de Ion Flux, pero hoy en día tenemos una especie de equivalente con Adult Swim, que existe en Cartoon Network, pero hay un mundo de propuestas para adultos. En México yo sé que quizás estamos muy limitados en cuántas películas se producen por toda esta cuestión de presupuestos y demás, pero ¿tú crees que hay oportunidad de que en México se produjeran animaciones para otro público? Creo que está el ejemplo del Santos contra la Tetona Mendoza, que fue una película que no sé si fue 100% mexicana, pero ciertamente fue para un público más adulto. Pero ¿tú crees que hay lugar para esto o ahorita estamos como muy cerrados en hacer propuestas como más accesibles? Creo que es complicado, o sea, y es complicado por el público. O sea, creo que una de las cosas a las que nos estamos enfrentando como país en algún análisis, o sea, porque todo el mundo pide como, es que debe de haber contenido diferente, ¿no? Pero en realidad el público que está consumiendo, ¿no? Y también está esta cuestión de la animación es para niños, que al final repercute en literal, ¿no? Como de pues no le dan oportunidad a otro tipo de historias porque de entrada ya es infantil, ¿no? O sea, como que hay una asociación de la técnica hacia lo infantil y creo que tiene mucho que ver, obviamente, con el origen y de dónde viene la influencia de Disney, por ejemplo, a nivel mundial, que sí marcó una pauta como de que entretenimiento familiar o infantil. Pero estamos viendo una que creo que como creadores de contenido también necesitamos ir formando público y público que consuma animación, o sea, y animación como técnica, ¿no? O sea, la comparación creo que clara es con Japón, o sea, Japón sigue produciendo animes y tú ves animes y dices, o sea, ¿a quién se le ocurrió hacer esta historia de un tipo que tiene una cabeza de caimán y que se enfrenta con hechiceros? O sea, pero al final son historias como súper adultas y tú te ríes y deja de importarte en qué está hecho, ¿no? Porque te están contando algo interesante, ¿no? Al final no dejas de tener esta conexión con los personajes, más allá de que estés viendo un dibujo, ¿no? En este caso, que puede ser 2D, 3D, la técnica que sea. Pero creo que de entrada es generar público que consuma animación, público mexicano que consuma animación, ese es uno de los retos, que dejemos de asociar principalmente esto de es para niños y casi casi es como, ten hijo, no me molestes y ponte a ver una caricatura, ¿no? Porque pasa, ¿no? O sea, y muchas de las quejas que en algún punto escuchamos como de las mamás, es como de cuando pasaban, no sé, Ranma y medio o los Caballeros del Zodiaco, que decían, es que eso es muy violento, ¿no? Y entonces, pues sí, pero pues, me está contando toda una aventura de este tipo que se quiere enfrentar a todos estos guerreros poderosos para salvar a a la diosa, ¿no? Y más allá es como de que es que hay mucha sangre, ¿no? O sea, pues al final es un efecto narrativo, ¿no?
pero ahí te das cuenta de que la animación, al menos estamos un poco alejados de aceptarla, más de crearla, como de aceptarla como público, ¿no? O sea, en el sentido de consumirla en otro formato que no sea como para niños, ¿no? O infantil. Creo que ese es uno de los primeros retos. Pero también como creadores de contenido tenemos ese otro reto, ¿no? Como de qué proponer, ¿no? O sea, porque digo, si bien algo que le critico al cine mexicano es esta fórmula de comedia que sabemos que funciona, y digo, al final creo que todos somos conscientes de que los estudios o los productores van a hacer pues lo que les va a asegurar taquilla, ¿no? O sea, y eso es como también parte de lo lógico de no me voy a hacer algo como, pues no sé, de autor en animación, porque probablemente no voy a recuperar la inversión. Y tenemos ejemplos como Ana y Bruno, ¿no? Que se me hace una historia interesante, pero pues dirías, no es para niños, ¿no? O sea, probablemente los personajes son más infantiles, pero nos está hablando un poco como de la locura, de la demencia, del duelo también en cuanto a la historia, ¿no? Entonces sí es una historia un poco más fuerte. Y precisamente eso te habla de qué tan preparado está el público mexicano para consumir animación. Creo que ahí es donde debemos de apuntalar y pues seguir a la par tratando de generar nuevo contenido, quizás en nichos, eh, ciertas series, o sea, lo hemos visto incluso en lo que se produce también en Estados Unidos, se apunta a un tipo de contenido diferente. Las mismas series han evolucionado, ya son series melodramas, ya con temas un poco más adultos, incluyentes, cuestiones como de diversidad, pero está padre, ¿no? Se está dando este diálogo a través también de lo que se está generando en animación. Sí, así es. No, es un mundo de propuestas y a mí lo que me da gusto de, por ejemplo, lo que te mencionaba de la animación para adultos es que a través de Netflix o a través de esas plataformas se está viendo cada vez más pues no quiero decir que inventaron el hilo negro, siempre ha habido propuestas como heavy metal o como, o sea, contenidos para adultos, sin embargo, a través de Netflix, la misma plataforma está promoviendo como la serie esta de Death Live Robots. No sé si Ajá. viste esos cortitos. Hay un anime que es un anime mexa, porque es una historia mexicana que se llama Seis Manos, que es en 2D, que está muy Sí, divertida. Entonces, me parece interesante que del extranjero se están produciendo esto, pero siendo que México es muy rico en historias no necesariamente infantiles, yo me imaginaría una animación, por ejemplo, de índole como prehispánico, por ejemplo, o que narrara la conquista a través de animación tradicional, se me harían como cuestiones que serían interesantes verlas y no necesariamente un público mexicano. Pero bueno, mencionabas el caso y ya para cerrar, porque ya vamos pasando la hora, que ha estado buenísima la charla, pero quiero relacionar el último tema de la noche con lo que mencionabas del caso de Ana y Bruno. Para los que no sepan, Ana y Bruno es una película mexicana que tuvo una producción bastante atropellada. Creo que estuvo, ¿cuántos años fueron, Memo, de producción? creo que 8 años. no, creo que fueron como 10 años O de sea, producción. imagínate, y el director es Carlos Carrera, Exacto. el director que había tenido reconocimiento con sus propuestas animadas en el pasado, ganando la Palma de Oro con su película animada, ¿cómo se menciona? ¿Cómo se llamaba? Esa que me... La de El Héroe. Con el héroe, entonces pues uno pensaría que Carlos Carrera tiene los contactos, tiene en la industria, es una persona o es un realizador pues bastante reconocido y respetado, pero sin embargo la producción tuvo increíbles problemas de presupuesto, creo que hasta cambios de estudio, digo, después de casi 10 años pues obviamente no podemos comprar las técnicas animadas de hace casi 10 años a las actuales, por lo que la película a mi parecer pues sí se ve muy pobre en cuanto a la calidad de animación para los estándares actuales. Pero yo no quiero hablar de Annie Bruno, pero sí quiero tocar el tema de que hablábamos fuera de micrófono, del hashtag AnimationPaidMe, sobre esto que mencionabas que me resulta sumamente interesante, que es como animadores, utilizando este hashtag,
hablan un poco sobre cosas que pues luego uno no sabe, ¿no? Por cuestiones de contratos y demás, que son los sueldos, las horas de trabajo, los sindicatos para animadores. Obviamente alrededor del mundo pues no podemos equiparar los sueldos mexicanos con los sueldos estadounidenses, europeos y así. Pero, ¿tú qué piensas sobre este hashtag y sobre estas circunstancias con los animadores alrededor del mundo? Fíjate que se me hace interesante y la verdad es que, pues digo, al final no dejo de ser artista y no dejo de estar como a favor de estos movimientos, porque nos da un panorama de qué está pasando a nivel mundial con todo el desarrollo y con la industria de la animación, ¿no? O sea, en el sentido de que, digo, sé que se produce y se hace animación, pero cada vez se trata de hacer que cueste menos, que lo hagas más rápido. Y en vez de que estas tecnologías que existen, o sea, porque al final es muy diferente, supongamos, querer hacer un proyecto en animación en papel tradicional y tener que escanear los dibujos y tener que hacer, o sea, todo este proceso, llevarlo a lo digital, pues requiere tiempo. Pero tú pensarías, bueno, la nueva tecnología y esto es, no es para cortar tiempos, o sea, la tecnología está ahí como para que puedas trabajar y darle mayor calidad, ¿no? O sea, es un tema siempre como, es un tema que tenemos los artistas y que puede ser una cuestión de frustración como de tiempos contra calidad, contra recursos, que se va a presentar en cualquier proyecto. Y eso también obviamente deriva en la paga, ¿no? En el sueldo. Sí se habla mucho porque obviamente un animador probablemente brinde más tiempo o se la pase trabajando más en poder sacar su shot en los tiempos que se manejan en producción, que pueden ser como irreales, ¿no? Digo, como por mencionarlo, al menos sí he notado, un ejemplo muy claro ha sido Marcianos contra Mexicanos para mí, ¿no? O sea, es un proyecto que, a pesar de ser del mismo estudio, fue un proyecto que lo sufrimos, o sea, y lo sufrimos porque los tiempos de producción eran demasiado altos, teníamos que producir alrededor de 1 minuto de animación full al mes por la cantidad de personajes que fueran, porque se contaba solamente como los segundos netos, no los segundos totales. Entonces, pues no llegábamos, o sea, era como de, pues no llegamos, no llegamos, oye productor, oye director, no llegamos, o sea, ¿qué onda? Esto está mal calculado y pues te enfrentas a lo mejor a esta cuestión de, pues es que ya tampoco tenemos más dinero, probablemente sí se estimó mal la calidad, se tomaron como malas decisiones en cuanto a lo que podíamos, al alcance del proyecto y pues bueno, no está padre que los artistas un poco como que pues tengan que pagar el pato, ¿no? Y más con sueldos que probablemente no sean los más adecuados. Entonces creo que nos da un panorama, o sea, creo que se me hace sano por parte de los artistas como, pues sí, eh, no esta cuestión como de exhibirlos, pero sí identificar un problema, ¿no? O sea, siento que al menos en el estudio hemos aprendido de esos errores, hemos tratado como de mejorar las condiciones. Para que sean como cuotas más accesibles, para que pues literal tengamos un horario de trabajo tal cual pues digo, nadie se tiene que quedar hasta medianoche trabajando porque el deadline es el deadline y pues es saber mejor qué es lo que queremos hacer con los tiempos y el recurso que tenemos. Entonces, sí es un aprendizaje, es una cuestión también de madurar a los artistas en el estudio, porque los artistas te van a ayudar a tomar mejores decisiones. Entonces creo que eso es lo que veo positivo, al menos en el estudio, ¿no? En donde estoy. Creo que el panorama a nivel nacional sí hay que mejorar, o sea, creo que hay que luchar por mejores condiciones de trabajo. En general, sí nos revela una insatisfacción mundial, o sea, no es una insatisfacción solamente local, o sea, porque te podría decir, sí, o sea, estoy de acuerdo con los canadienses, ¿no? Y estoy de acuerdo con los chilenos y estoy de acuerdo con los de Reino Unido, ¿no? En que pues nunca vas a estar como en las mejores condiciones porque creo que a nivel mundial se está intentando reducir cada vez más tiempos de producción, que se haga más rápido y sacrificar un poco
al artista en vez de sacrificar la calidad del proyecto, ¿no? Entonces, entiendo que es un sentimiento del artista de tratar de proteger como tu trabajo, eh, porque me ha pasado, ¿no? O sea, dices, bueno, tengo este conocimiento y puedo hacer algo como a este nivel, y creo que no sería padre si hiciera algo que demeritara el trabajo porque sé que no lo estoy haciendo como en la capacidad que puedo, ¿sabes? Es como si te contrataran para conducir y dijeras, pues voy a conducir mal porque es como no sé, la ruta por la que tengo que ir, ¿no? Entonces, pues no vas a conducir mal, vas a tratar de conducir lo mejor posible. Eh, pero me da esta sensación pues, de que no estamos solos, ¿no? O sea, también, ¿no? O sea, los mismos problemas que padecemos aquí a nivel país los padecen, pues, otros colegas en otros lugares del mundo y pues se siente esta comunidad, pues digo, dentro del grito de inconformidad. Sabes que hay algo que está pasando más en términos, creo que de tiempos de producción y de exigir como un mejor trato y mejores sueldos para todos, ¿no? Y algo que yo digo es también, cada vez que ustedes, espectadores, ven una mala animación o malos efectos especiales en una película, no le echen la culpa al artista. La verdad, no, No. casi siempre es falta de tiempo y falta de dinero. Entonces, Sí. sí, Sí, o sea, sé que en los Oscars hace poquito se burlaron de la infame Cats, o sea, pero yo culpo al director, ¿no? O sea, digo, si alguien tiene que recaer un poco con las decisiones que se tomaron, fue el director. O sea, él al final decidió por dónde irse, por qué contar, por la técnica, por el uso de los visuales y los efectos especiales. Entonces, pues el artista hizo su chamba, ¿no? O sea, él no tiene la culpa. A lo mejor no tuvo el tiempo, no estaba en las condiciones. Creo que es algo que pasa, o sea, insisto, a nosotros nos pasó un poco con Marcianos contra Mexicanos, que sé que no es la mejor película, eh, pero pues no puedo andar explicándole al público, oigan, pues tuvimos un año, ¿no? O año y medio para animar, fuimos 10 animadores y nos quedamos 7 al final para hacer toda una película. O sea, es un poco como justificarla y siento que no estás en ese papel, ¿no? O sea, al final es como, pues se logró esto con el tiempo que tuvimos, con los artistas y el talento que se hizo, y pues ahí está, ¿no? Que la evalúen y que la disfruten si la van a disfrutar o que la juzguen por eso, ¿no? O sea, al final el trabajo ahí está, eso no lo puedes quitar porque pues ya salió en pantalla y ya está ahí. Eh, pero sí es el punto como de, pues no culpen al artista, ¿no? El artista que trató de hacer a lo mejor lo mejor posible y pues también el artista no es un robot, ¿no? O sea, que también es parte un poco como del discurso de tener mejores tiempos, mejores condiciones pues laborales. claro. Bueno, Memo, yo creo que con eso nos retiramos. Fue un gustazo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y platicar de estos temas que obviamente son muy, muy interesantes, al menos para ti y para mí. ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales si la gente te quiere buscar? En redes sociales estoy en Twitter como Garabatunes, de hecho Instagram igual, Garabatunes, y pues por Facebook igual, o sea, al menos soy consistente con mis nombres de usuario, Garabatunes, ahí me encuentran en redes sociales, y pues bueno, por si gustan seguirme, ahí estamos también charlando de animación, comentando cosas de animación, y pues haciendo un poquito como lo que quede de nuestra parte por impulsar lo que se produce y que se hace en México, que creo que sí es bueno decirlo, tenemos una cantidad de talento increíble en el país, se están haciendo cosas increíbles en varios estudios, entonces pinta prometedor el futuro de la animación mexicana. Espero que se estén dando mejores condiciones de trabajo para mis compañeros artistas, pero pues creo que es parte también como de ir dando estas bases para un futuro mejor y que el público vea animación. No todo viene de Estados Unidos, no todo es Disney, o sea, hay una
variedad de gama y de propuestas artísticas animadas súper interesantes. Y pues qué padre por los servicios de streaming, porque creo que es una ventana ahorita importante para poder crear y poder ofrecer contenido diferente. Y por favor esperen un rescate de huevitos próximamente. Estamos seguros que una vez que pase esto de la pandemia, cuando regresemos a algún tipo de normalidad, que yo espero sea pronto, la van a poder ver en cines. Y pues ya, muchísimas gracias, Memo. Pues muchas gracias, Román, y pues cuando gustes repetimos la charla. Y pues sí, ahí los esperamos en el cine, esperemos en esta nueva normalidad para que vean un rescate de huevitos y vean un poquito de lo que se hace en el país.